Hola, ¿qué tal jóvenes? Vamos a iniciar con las clases del doctor Vladimir. El tema que vamos a ver ahora es el de funciones trigonométricas. Pero antes de hacer eso, hay que hacer una retroalimentación de lo que vamos a utilizar para poder trabajar con funciones trigonométricas. Como primer punto, vamos a trabajar con las propiedades relativas de los triángulos. Esto hay que poner mucha atención porque esto nos va a servir para poder trabajar ahora con las funciones trigonométricas. Son varias propiedades relativas de los triángulos, son 5, pero en este caso voy a hacer énfasis nada más en 2. Entonces, en la primera es la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Entonces, lo tenemos de forma gráfica, como se puede ver aquí en medio, que tengo los tres ángulos y me deben sumar 180. Y la justificación es que sumados los tres me van a dar un ángulo llano que serían sumados 180 grados. Es por eso que el triángulo rectángulo sumados deben ser 130 grados, cualquier tipo de triángulo. La segunda propiedad es que los ángulos agudos de un triángulo rectángulo son complementarios. ¿Qué quiere decir? Que sumados me van a dar 180 grados. Aquí, si se fijan, ya cambió. Aquí tengo un cuadrito que me indica que es de 90 grados, que es un triángulo rectángulo. Y obviamente los otros dos que me sobran deben darme 90. Para sumar 90 más 90 me va a dar 180 grados. Entonces por eso se dice que los dos ángulos que me sobran deben darme la suma de 90 grados, independientemente del otro que siempre va a ser 90. Entonces, ya entendido esto, empezamos con las razones trigonométricas. Que las razones trigonométricas trabajamos con un triángulo rectángulo. Ese triángulo rectángulo igual tiene un ángulo de 90 grados. Tengo un ángulo que me están indicando ahí. Después de eso tengo que identificar cuál es el cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. El cateto opuesto, como se pueden dar cuenta aquí, se determina enfrente del ángulo que me están dando. Ese ángulo que me están dando aquí es alfa. Entonces, el ángulo alfa, la línea que está enfrente de ella, es el cateto opuesto. El que incide, o el lado que incide con el ángulo, es cateto adyacente. Y como sabemos, el que está enfrente de él, del ángulo recto, es la hipotenusa. Entonces, ya he determinado cuál es el cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, continuamos con el siguiente punto. En las razones trigonométricas vamos a trabajar con funciones y las razones. Las razones es una división, un cociente. ¿Sí? ¿De qué? Vamos a trabajar con respecto al triángulo, que sería cateto opuesto, adyacente, hipotenusa. Para eso tenemos diferentes tipos de razones, que hay razones directas y recíprocas. En las razones directas tenemos el seno del ángulo, alfa, en este caso estamos usando alfa, es el seno, coseno y tangente. Y las recíprocas son cotangente, secante y cosecante. Ahora, aquí hay que poner mucha atención porque en las funciones directas, su inverso es la cosecante. El coseno es la secante. Y el tangente es el cotangente, es el inverso de cada una función. Ahora vamos a iniciar con las funciones directas, que sería la función seno del ángulo, la razón es cateto opuesto entre hipotenusa. Después, en el coseno, es el cateto adyacente entre hipotenusa. Y finalmente, en la función tangente, la razón es cateto opuesto entre cateto adyacente. Y me va a quedar de esta forma. Cada una de las funciones con sus respectivas razones. Después de eso,
vamos a continuar con las funciones recíprocas, que sería cotangente, secante y cosecante. En la cotangente, como se pueden dar cuenta ahí, es el cateto adyacente entre cateto opuesto. Está al revés que el de tangente. Después vamos con secante, que secante es hipotenusa entre cateto adyacente. Después es la cosecante, es hipotenusa entre cateto opuesto. Y nos quedan ya todas las funciones y razones de esta forma. Yo sé que se ve un poquito complicado, pero a medida que vamos avanzando, nos va ayudando a entender cómo se va a trabajar con todo esto. Está medio dificilito, pero voy a tratar de hacerlo un poquito más fácil para poder trabajar con él. Y aquí ya viene un paso muy importante que yo estoy diseñando, un método para poder trabajar con este tipo de razones. Aquí lo nombré método de Vladimir de la Cerda para calcular las razones trigonométricas. Como se pueden dar cuenta aquí, yo puse unos triangulitos para poder trabajar con ellos. Ahora, esto es para hacer los despejes correspondientes y me ayude a trabajar con las funciones y poder saber qué es lo que voy a buscar. Por ejemplo, en el primer triángulo, que es el color azul, como ustedes lo pueden estar viendo, dice, en la parte de arriba dice CO, que es cateto opuesto. En la parte de abajo dice sen, alfa, y luego al otro lado dice hipotenusa. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es, el que está arriba, con respecto a los de abajo, va a ser una operación de división. Y los que están abajo, que sería el seno y la hipotenusa, esa separación que tiene es una multiplicación. Entonces, vamos a suponer que si yo quiero separar o quiero buscar el valor del ángulo seno, entonces voy a tapar el seno, lo tapo, que es este de aquí, y me va a quedar cateto opuesto entre hipotenusa. Ahora bien, si voy a buscar hipotenusa, esta hipotenusa la voy a tapar y me va a quedar cateto opuesto entre el seno y el ángulo. Ahora, si yo voy a buscar cuánto vale el cateto opuesto, lo voy a tapar y me va a quedar una multiplicación del seno del ángulo por hipotenusa. Y lo mismo va a pasarme con los otros tipos de triángulos, que este es para la función coseno, este de acá es con la función tangente. El del medio es coseno y la última es tangente. Va a ser exactamente igual, la misma función. El que está arriba va a dividir a los de abajo y los que están abajo se van a multiplicar entre sí. Entonces esto me va a ayudar para poder trabajar con este tipo de funciones trigonométricas, para resolverlos un poquito más rápido y no estar pensando qué operación tengo que hacer en cada una. Entonces, por lo pronto eso es todo. Y ya posteriormente haré un video de algún ejemplo utilizando este método que yo acabo de diseñar. Entonces, gracias, que tengan buen día, o noche, o madrugadas, que estén bien.